El fútbol colombiano se ha vestido de luto en varias ocasiones, llevándose a algunos de sus hijos más queridos. Jugadores que nos hicieron vibrar, que defendieron un escudo con pasión y que dejaron una huella imborrable en la cancha y en el corazón de la afición. Hoy, su memoria sigue viva. Sus gambetas, sus goles y su entrega eterna resuenan en cada rincón del Campín y en cada hogar donde se celebra el fútbol. Este es un homenaje sincero a 4 leyendas que partieron, pero cuyo legado permanece intacto. Homenaje a su trayectoria, a su talento y a lo que significaron para Millonarios y para Colombia. Hoy recordamos sus historias. La historia de Zenén Mosquera es la de un hombre que defendió un mismo escudo con amor eterno, pero también la de un emprendedor que le cambió la noche a Bogotá. Nacido en Buenaventura en 1938, pero criado en Quibdó, Zenén creció escuchando por radio las hazañas de Millonarios, una pasión que le heredó su padre. Cuenta una anécdota de su infancia que, el 9 de abril de 1948, durante el Bogotazo, él y sus amigos estaban jugando al fútbol cuando un grupo de hombres armados con machetes atravesó la cancha gritando consignas políticas. El partido se detuvo, se escondieron, y cuando el peligro pasó, sencillamente, volvieron a jugar. Ese era el Temple de Zenén. Autodidacta y tenaz, practicaba en una portería que él mismo construyó en su casa. Su gran oportunidad llegó en 1960, cuando fue reconocido como el mejor arquero de los Juegos Nacionales de Cartagena. Eso le valió para que, el 7 de enero de 1961, llegara a Bogotá para probarse en Millonarios. Fue admitido con el respaldo de una leyenda, Julio Cosi, e inicialmente empezó en la sub-20. Pero su debut con la profesional llegaría rápido, el 2 de junio de 1961, en Bucaramanga, bajo la dirección de Gabriel Ochoa Uribe. Aunque el equipo perdió 1-0, Zenén fue la figura del partido. Ese mismo año, ya alternando la titularidad, consiguió su primer título con el club, la sexta estrella de Millonarios. Para 1962 ya era el arquero titular indiscutido, y su nivel lo llevó a ser convocado a la Selección Colombia para el Mundial de Chile. Pero quizás el recuerdo más emocionante de su carrera ocurrió ese mismo año, cuando recibió de manos de la leyenda rusa Lev Yashin, la araña negra, los guantes que éste había usado en el partido contra Colombia. Un gesto que guardó por siempre. En 1963 volvió a ser campeón, y su carrera seguía en ascenso, tanto que en 1965 estaba listo para fichar con el Atlético de Madrid. Pero una lesión truncó ese sueño europeo. Sin embargo, lejos de rendirse, usó ese tiempo de recuperación para escribir otra historia. Fue entonces, junto a su esposa, cuando fundó, Mozambique, la primera discoteca de salsa en Bogotá, ubicada en Chapinero. Un lugar que se volvió mítico y que fue escenario de las primeras presentaciones del grupo Nietzsche. Su amor por Millonarios pudo más que la lesión. Regresó a las canchas y en 1971 volvió a alternar la titularidad, logrando su quinto y último título con el club, la 10ª estrella. Finalmente, en 1973, a los 35 años, colgó los guantes de manera definitiva, siendo fiel a una sola camiseta. En total, disputó 209 partidos oficiales con el equipo embajador. Pero su historia no terminó ahí. Como formador, se dedicó a enseñar en escuelas de barrio y universidades, descubriendo y potenciando a grandes arqueros como Libardo Mesa, Orlando Mosquera, Omar Franco y José Fernando Cuadrado. Y, al mismo tiempo, se graduó como licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Libre, demostrando que el fútbol y el intelecto podían ir de la mano. Zenén Mosquera falleció en Bogotá en 2018, dejando un legado imborrable, el de un hombre que atajaba con la seguridad de un campeón y que bailaba al ritmo de la salsa con la misma pasión con la que defendía su arco. La historia de Germán Gutiérrez de Piñeres es la de un hombre de contrastes. Un defensa elegante, un cerebro privilegiado y una voz inconfundible en el periodismo, que también enfrentó sus propias batallas personales. Nació en Bogotá en 1958, pero su infancia lo marcó un curioso apodo, el cachacosteño. ¿La razón? A los 4 años se mudó a Barranquilla, donde vivió hasta terminar el bachillerato, fusionando la cuna capitalina con el calor costeño. Su talento con el balón lo llevó a las divisiones menores de Millonarios, donde apenas 2 años después, en 1978, debutaría como profesional. Fue el 22 de enero, nada menos que contra el Spartak de Bulgaria, de la mano de Jaime Arroyave. Y ese mismo año, levantó su primer título con la camiseta azul. Pero Germán no era solo un futbolista. Mientras se consolidaba en la cancha, adelantaba estudios de arquitectura en la Universidad Javeriana, demostrando una inquietud intelectual poco común. Defendió la camiseta de Millonarios durante 12 años, desde 1978 hasta su retiro en 1990,
convirtiéndose en uno de esos One Club Man que tanto se admiran. En total, disputó más de 300 partidos oficiales y anotó un único gol, pero muy especial, se lo marcó al Deportes Quindío. Conquistó 3 títulos más, en 1987 y 1988, sumando así 3 estrellas a su legado. Al colgar los botines, su amor por el fútbol lo llevó al otro lado de la línea de calorías. Dirigió al Fiorentina en el Caquetá, al Cóndor y al Girardot, y en 2002 tuvo el honor de ser técnico interino de Millonarios. También fue asistente técnico en Santa Fe y director deportivo en Boyacá Chicó. Su voz, culta y apasionada, también encontró hogar en los medios. Se graduó en Comunicación Social y Periodismo en Impau, y trabajó en Colmundo Radio, Caracol Radio, y fue panelista en Cable Noticias y comentarista en Gol Caracol. Su verbo futbolístico y su cultura general lo hicieron querido por colegas y oyentes. Sin embargo, su vida también tuvo capítulos difíciles. Por motivos personales, cayó en las drogas y el alcohol, y buscó rehabilitación en varias oportunidades. Pero en esos momentos de oscuridad, siempre apareció una mano amiga, como la de Eduardo Pimentel, que le tendió un puente para seguir ligado al fútbol. Germán falleció en Bogotá la noche del 2 de julio de 2024, víctima de un infarto fulminante. Se fue esperando una pensión que quedó atrapada en un bien inmueble, un lote que representaba la indemnización de Millonarios por sus años de servicio. Pero más allá de las dificultades de su final, lo que perdura es su recuerdo, el del defensa exitoso de los 70 y 80, el del comentarista ingenioso, el del cachacosteño, que llevó a Millonarios al triunfo y que, con su verbo y su juego, se ganó un lugar en la historia del fútbol colombiano. Cuando se habla de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, hay un nombre que aparece siempre, Alfredo Di Stéfano. Pero antes de conquistar Europa y convertirse en leyenda del Real Madrid, la saeta rubia ya había escrito páginas doradas en la historia de Millonarios. Nacido en Buenos Aires en 1926, Di Stéfano comenzó su carrera en River Plate, donde ganó títulos y se consagró máximo goleador en 1947. Pero el fútbol argentino atravesaba una crisis y, como tantos otros cracks, emigró a Colombia en busca de nuevos horizontes. Llegó a Bogotá en 1949 y se integró al Club Deportivo Los Millonarios. Allí se reencontró con Adolfo Pedernera, su ídolo de la infancia, y junto a figuras como Néstor Rossi, Antonio Báez y Julio Cosi, conformaron el inolvidable Ballet Azul. Un equipo que, según la prensa de la época, era un honor enfrentar para cualquier club del mundo. En Millonarios, Di Stéfano deslumbró con su calidad. No era solo un goleador, era un jugador total, que aparecía en defensa, en el medio campo y en ataque. En 4 temporadas, disputó 101 partidos oficiales y anotó 90 goles, siendo 2 veces máximo goleador del campeonato. Conquistó 4 títulos de liga, en 1949, 1951, 1952 y 1953, además de la Copa Colombia en 1953. Su consagración internacional llegó en 1952, cuando Millonarios fue invitado a Madrid para celebrar las bodas de oro del Real Madrid. Allí, el conjunto colombiano goleó 2-4 al Club Blanco, con Di Stéfano como gran figura. La prensa española se rindió a sus pies. Millonarios, el mejor equipo del mundo, el ballet bailó a su antojo. Di Stéfano, el delantero centro y verdadero crack. Aquellos partidos cambiaron su vida. Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, quedó fascinado y se propuso ficharlo. Pero la operación no fue sencilla. Di Stéfano protagonizó uno de los traspasos más polémicos de la historia, con River Plate, Millonarios, Barcelona y Real Madrid disputándose sus derechos. Finalmente, tras una compleja negociación, el jugador llegó al Club Blanco, pero Millonarios recibió una compensación económica y el recuerdo imborrable de haber tenido entre sus filas a quien sería considerado el primer gran crack del fútbol mundial. Su último partido con la camiseta azul fue el 18 de febrero de 1953, ante el Rapid Viena. Se despidió dejando un legado de 157 goles en 182 partidos, contando oficiales y amistosos, y un recuerdo imborrable en la afición colombiana. Luego vino su etapa europea, 11 temporadas en el Real Madrid, 5 Copas de Europa consecutivas, 2 Balones de Oro, y el reconocimiento como uno de los 4 mejores jugadores del siglo XX junto a Pelé, Maradona y Cruyff. Pero quienes vieron jugar al Ballet Azul, saben que la leyenda de Di Stéfano también se escribió en las canchas de Colombia. Falleció en Madrid en 2014, a los 88 años, siendo presidente de honor del Real Madrid. Pero su espíritu sigue vivo en cada rincón del Campín, donde la hinchada embajadora recuerda con orgullo al hombre que, con su talento,
puso a Millonarios en lo más alto del firmamento futbolístico. Cerrar este homenaje a las leyendas de Millonarios es recordar a un hombre que cambió para siempre la forma de entender el puesto de arquero. Hablamos de Amadeo Carrizo, el pionero, el innovador, el Tarzán, que se atrevió a salir del área cuando nadie lo hacía. Nacido en Rufino, Santa Fe, en 1926, Carrizo debutó en River Plate a los 18 años y se convirtió en el jugador que más tiempo vistió esa camiseta, 24 temporadas defendiendo el arco, Millonario, argentino. Pero su legado trascendió las estadísticas. Fue el primero en salir jugando con los pies, en lanzarse a los pies del delantero, en usar el saque de meta para iniciar un contraataque. Su estilo revolucionario inspiró a generaciones de arqueros en todo el continente. En 1969, tras más de 500 partidos con River Plate, Carrizo cruzó el continente para vestir una camiseta que ya conocía de cerca, la de Millonarios. Llegó a Bogotá para sumarse al Club Embajador, donde compartiría vestuario con viejos conocidos, como su compatriota Alfredo Di Stéfano, con quien ya había coincidido en la selección argentina y en los enfrentamientos entre River y el Ballet Azul. En Millonario jugó durante las temporadas 1969 y 1970, aportando su experiencia y su sapiencia a un equipo que siempre supo valorar a los grandes arqueros. Aunque fueron apenas 2 años, su paso dejó huella. La afición embajadora pudo disfrutar en vivo de las acrobacias y reflejos de quien es considerado el mejor portero sudamericano del siglo XX por Life. Su talento era tan grande que trascendió fronteras y generaciones. Tanto, que el legendario arquero soviético Lev Yashin, la araña negra, lo llenó de elogios. En el único partido que se enfrentaron, Yashin le regaló sus guantes como muestra de admiración. Un detalle que Carrizo atesoró por siempre y que, casualidades de la vida, también conecta a Millonarios con otra leyenda del arco, Zenén Mosquera, quien también recibió un gesto similar del mismo Yashin. Con la selección argentina vivió de todo. Fue criticado tras el Mundial de Suecia 58, pero tuvo su revancha años después, en 1964, cuando ganó la Copa de las Naciones en Brasil. Allí, ante el anfitrión y campeón del mundo, Carrizo fue enorme, contuvo un penal a Gerson con mano cambiada, y mantuvo su valla invicta ante equipazos como Portugal, Inglaterra y el Brasil de Pelé. Tras su paso por Millonarios, se retiró del fútbol profesional y años después dirigió al Once Caldas en Colombia. Pero el cariño por el país y por el Club Embajador nunca se desvaneció. Prueba de ello es que, en diciembre de 2004, Millonarios le rindió un emotivo homenaje organizando la Copa Amadeo Carrizo, un partido entre el Club Embajador y River Plate que terminó empatado 2-2. Un reconocimiento justo para un hombre que, aunque argentino de cuna, también supo ganarse un lugar en la historia azul. Amadeo Carrizo falleció en Buenos Aires el 20 de marzo de 2020, a los 93 años. Su partida, en plena pandemia, no pudo tener el funeral multitudinario que merecía, pero su recuerdo permanece imborrable. En Argentina, cada 12 de junio se celebra el Día del Arquero, en su honor. Y en Colombia, los hinchas de Millonarios recuerdan con orgullo a aquel pionero, aquel Tarzán, que defendió el arco embajador con la misma grandeza con la que revolucionó el fútbol mundial. Y así cerramos este homenaje a 4 futbolistas que defendieron la camiseta de Millonarios con pasión y dejaron huella imborrable en el fútbol colombiano. Su legado sigue vivo en el Campín y en el corazón de la hinchada embajadora.